Buenas noches. Esta velada que vamos a compartir, este rato, en el que vamos a conocer a alguien más de nuestra tierra, tengo el gusto de presentarles a un joven, porque es joven, no como una servidora que ya... Es un joven aventurero. Y aventurero con una carga de preparación muy intensa. Y yo tengo una curiosidad. Tengo varias, como siempre, pues soy preguntona, ya lo saben ustedes, pero tengo esa ansia de que me cuente y que me explique el porqué y el cómo de esa vida aventurera tan bonita, tan comprometida y a veces dura. Buenas noches, Aníbal Bueno Amorós. Buenas noches, Laura. Un Gracias placer. por lo de joven, ¿eh? Hombre, a ver, yo no sé, no te pregunto la edad que tienes porque eso parece ser que es una falta de educación. Yo no tengo ningún problema. Porque ya lo represento, ya que ya no hace falta ni que me preguntara, ya se me ve. Pero sí que eres joven, eres joven. Eres un joven, porque hoy día hasta que no tienes 80 y tantos no eres mayor, ¿eh? Entonces sí. Eres joven. Yo también me considero joven. Mira, Aníbal, cuando me has pasado tu información, porque necesito información, claro, yo no tengo ciencia infusa, yo no voy a preguntar al aire, necesito saber un poco de su vida. Entonces, una de las cosas que me ha llamado la atención, no solamente los títulos que tienes, que están genial, vamos, nada más que con esos 3 títulos, ya ese currículum ya lo puedes presentar en cualquier sitio y sería aceptado estupendamente, pero a mí lo que me llama la atención es el hilo conductor de esos 3 títulos, porque tienes, por un lado, eres ingeniero superior de informática. Vale, bien. Va, eso ahora mismo es una carrera puntera. Sí. Vale. Doctor en biología molecular. Puntera en ciencia, aunque no puntera económicamente, pero bueno, dice mucho de la capacidad mental que tienes. Y licenciado en periodismo de viajes. Entonces, digo, bien amueblado está. Pero, ¿qué relación tienen los títulos? Es decir, esas vías por las que has entrado, ¿tienen algún hilo conductor? Bueno, pues en un principio no. Yo estudié ingeniería informática, me dediqué a la informática. Luego me di cuenta que no era lo que quería hacer y empecé con la biología, ¿no? A formarme en biología. Ahí sí que hubo un punto de unión, porque estuve trabajando en la Universidad de Málaga en temas de bioinformática. Es decir, haciendo programas informáticos para analizar ADN en enfermedades raras. Ahí sí que había un punto de unión. Y luego vino un tercer cambio en mi vida cuando me mudé a Barcelona y ahí estudié el máster en periodismo de viajes y fue cuando empecé esta carrera profesional en el mundo de la documentación de culturas, monté una agencia de viajes y bueno. Bueno, no sigas. Vale. No sigas, vamos a ver. No, paso por paso. Sí, paso por paso, que yo me chafas la entrevista, me la chafas. Bueno, yo lo que a ver, si yo no conociéndote, leyendo estas titulaciones, digo, esta persona tiene una ansia de saber, una sed, tiene sed de saber, de conocer. Y por lo que veo, yo no sé hasta qué punto esta ansia de saber va a tener fin. Yo creo que te vas a morir con la curiosidad en el cuerpo. Pues supongo que sí. Me preguntabas por el hilo conductor y yo creo que ese es el hilo conductor, ¿no? Yo tengo una formación científica y ahora que me dedico al mundo de los viajes, considero que también eso es una forma de hacer ciencia, porque estoy descubriendo las cosmovisiones de otras culturas, la esencia quizá del ser humano, ¿no? Y cómo se percibe el mundo desde cada rincón. Entonces, si algo me define, yo creo que es esa ansia de saber y de conocer el mundo. Y a lo largo de los viajes que has hecho, porque me dices que has visitado 70 países, es decir, vamos a ver, yo no quiero echarle los años encima, pero vamos, 70 países, aunque tiene pinta de jovencico, tendrá que tener tantos, porque 70 países, quiero decirte, ¿y lo que te espera? Porque vienes de África y te vas para Asia. Sí, vengo ahora de 6 meses en África, con Lucía, con mi pareja, y ahora estaremos seguramente un año por Asia, empezando por Asia Central, hasta acabar en Sudeste Asiático o Filipinas. Bien. ¿En tren?
Pues en tren, algún trayecto haremos en tren. El tren siempre está presente en todos estos Es que viajes. te lo digo porque, claro, en el canal Viajar todo el mundo viaja cómodo, pero yo no te veo a ti con perspectivas de viajar con muchas comodidades. No, normalmente no diviaje, Es depende que mucho lo del digo por los destino. sitios donde entráis, Claro, claro. porque no existe esa... En muchos sitios no hay tren, no existe ¿No esa existen medios? opción, claro. Solemos ir pues, en coche y en avioneta, dependiendo del lugar. Sé que arriesgáis la vida, ¿eh? Sí, relativamente. A ver, hemos visitado países en guerra, hemos tenido algún susto y sí, de vez en cuando, pues... Les pasáis canutas. Que no me oiga mi madre, pero de vez en cuando pues hay algún peligro. Algún peligro. Sí. Bueno, lo que pasa es que ya la experiencia hace que uno busque la vida para saber sortear esos... Sí, aquí el punto clave es tener a alguien de confianza en el país, ¿no? Lo que los periodistas llaman un fixer, alguien en quien puedas confiar en todos los sentidos, en cuanto a la administración del presupuesto, en cuanto a la seguridad, esa figura es clave para nosotros. No, claro, por supuesto, porque claro, estáis en un sitio desconocido y si no deis plena confianza en quien os guía, Claro. estáis vendidos. Claro, totalmente. ¿Y cómo conseguís esos enlaces? Pues a través de Internet. Ahora mismo Internet es una herramienta muy potente para contactar con personas allí y luego pues necesitamos ir sobre el terreno y certificar. Pero bueno, a su vez también alguna referencia de alguien conocido. Sí, a veces sí y a veces no. A veces ¿Te nos lanzamos y a ver cómo sale. Ha habido veces que ha salido mal, pero bueno, la mayoría de veces, bueno, pues la gente es buena en general, entonces... A ver, esto es una pregunta que te iba a hacer al final, pero te voy a hacer al principio, porque esto va sobre la marcha en la conversación. ¿Podrías decir que al fin y al cabo la gente, entre comillas, es igual en todas partes? Sí, totalmente. Es igual en lo esencial, ¿no? En todos los aspectos esenciales. Es igual en cuanto a la bondad, es decir, gente con mala voluntad y gente buena hay en todas partes del mundo. El 99% es gente buena, bajo mi experiencia, ¿no? Y luego, pues en el resto de aspectos, ¿no? En el aspecto más espiritual hacia el que tiende el ser humano, eso se encuentra en todas partes del mundo. Y al final los anhelos, lo que uno quiere, que es ser feliz, que su familia tenga todo lo que necesita, es lo que desea todo el mundo en cualquier parte del mundo. Pues me has dejado muy tranquila, porque has dicho el 99. Bueno, Vamos a ponerle un 95. pero es que hacen mucho ruido, ese 1 o 2 o 5%, pero... Sí, de verdad. No, Sí. no, pues no te lo digo de broma, te lo digo en serio. No creas tú que te lo digo por tontería. Que tú me digas, y fíjate, que me dijeras un 80% que gente es buena, ya me daba yo con un canto en los dientes. Pues yo te digo que sí, porque viniendo de fuera a esos países, hablo de esos países porque no hemos concretado En general, ninguno, no, pero pero claro, siendo un extranjero y en determinadas circunstancias pasando necesidades o estando en algún apuro, siempre he recibido ayuda. Y eso es porque creo que la naturaleza humana está en ayudar al semejante. o sea que el hombre es bueno por naturaleza en general. Yo creo que sí. Es que, no, en serio, no te creas tú que es una tontería mía. Me descansa, en mi alma descansa cuando oigo decir esas cosas, porque dices, como has dicho tú, ese 1 o 2% hace muchísimo ruido. Y ese ruido tan fuerte de ese 1 o 2% de población que busca su beneficio particular a costa del ajeno, se oye tanto que da miedo un poco a veces la vida. Por eso cuando yo me he informado sobre tu vida, tu forma de enfocar tu vida, y es meterte en los sitios más recónditos de la tierra, digo, madre mía, por Dios, no sé cómo está vivo, lo pensé, no sé cómo está vivo. ¿Por qué? Porque te has acostumbrada a escuchar la parte negativa del mundo. Sí. Sí. No sé, es muy... A ver, el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Dependiendo también de las circunstancias. Atrocidades se han cometido, todos lo sabemos, ¿no? En la historia y... Sí, y ni bueno, porque hice un rincón claro, del mundo para encontrar lo malo. No hay por qué. Y es cierto que hay muchos lugares del mundo que tienen una reputación muy mala. Ahora iremos a Pakistán y seguramente a Afganistán también. Claro, la gente puede pensar sitios muy peligrosos o Irán, pero luego no es así. O incluso Sudán del Sur, que está catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo, que sí, entraña cierto peligro, pero al final la gente hace su vida y tú estás sobre el terreno y ves que hay relativa tranquilidad. O sea, te has metido por África, bueno, vienes de África, Sí.
digamos que te la has recorrido de arriba abajo, ¿no? Y con COVID. Y con COVID, sí. ¿Cómo has visto el panorama y tú has pasado el COVID? Sí. Evidentemente, no tienes plan de decir, ¿lo has pasado? No, porque claro, es normal. ¿Y cómo has visto el panorama? ¿Cómo has visto tú si han llegado ayudas de Europa, del mundo occidental? Bueno, primero decir que África son 56 países, aún me quedan por suerte muchos por descubrir, porque a mí me gusta que me queden cosas por ver. Es que si se te acaba el mundo, Claro, se te acaba el plan de vida. Por eso. Y las ilusiones, ¿no? Las ilusiones en cuanto a descubrimiento. La verdad que hay mucha diferencia en cuanto a los países. Hay países como Benín que te hacen un test PCR justo al llegar en el aeropuerto. Hay países como Tanzania que no tienen ningún tipo de medida, porque el presidente así lo estableció, dijo que allí la única medida que se iba a tomar era ir a rezar a la iglesia y ya está, no se hicieron ningún tipo de restricciones ni nada. Bueno, paradójicamente el presidente murió de COVID unos meses después de hacer esas declaraciones. Y entonces, bueno, pues depende mucho de cada zona de África, pero en general las vacunas no están llegando, claro, no como aquí. Y bueno, aún... Porque son, entre comillas, son parte comprada con muy poco capital, porque son países que no son muy desarrollados, y parte donaciones, entonces a veces, muchas veces, pues... Y es un atraso, porque si no estamos toda la población mundial vacunada... Exacto, es un error porque tampoco nos sirve vacunarnos solo a nosotros. Una cosa que has nombrado antes, o hemos hablado, no sé si fuera de cámara, hemos hablado de IS, que tiene la señal de identidad como un país muy pobre, muy mísero, y eso, y muy atrasado. Y por otro lado, por ejemplo, eso, vamos, que estamos digamos al este del continente. Sí. Pero sin embargo son países, creo yo, que no se caracterizan por conflictos bélicos así muy resaltados, se quedarán a petit comité. Sí. Pero internacionalmente no se conocen. Sin embargo, o a través del cine muchas veces que se han representado. Sin embargo, en la parte occidental, en la parte oriental de África, los países parece que son más tranquilos, pero la parte occidental como Angola y todo Guinea, entonces, esa gente es más bélica, ¿no? Yo creo que también depende mucho de lo que nos llega aquí. Etiopía, por ejemplo, tiene la característica de que es el único país de África que nunca ha sido colonizado. Entonces, eso hace que no haya una conexión con Europa tan grande como para que lleguen tantas noticias, como por ejemplo has nombrado Angola, que es ex colonia portuguesa, sí. Entonces hay, o Mali, que es ex colonia francesa. Todos los países que están con el Golfo de Guinea, yo creo que es por eso, ¿no? Sí, por la influencia la influencia colonial tuvo mucho que ver. Pero sin embargo en Etiopía ha habido un golpe de Estado ahora en noviembre. Sí, pero no nos enteramos de más que de lo que quieren que nos enteremos. Claro, no ha llegado tanto, hay una conflictividad a nivel tribal bastante grande también. Bueno, ¿pasaste por al lado de donde dicen que está el Arca de la Alianza? ¿Pasaste sí. por la puerta por lo menos? Sí, pasé, pero de esto hará 10 años que pasé por allí. Bueno, aunque sea hace 10 años. Yo no pasaré nunca. A mí con lo que me cuentes me viene bien. Pero sí que he visto algún reportaje sobre gente que ha querido pues hurgar un poco en la tradición, y aquello está herméticamente cerrado, sí. Y aquello no te dejan hacer nada. Yo lo único que sé es que tienen los taboates, esos tabot, que son sí. Los arcas de la alianza. Su símbolo es el Arca de la Alianza. Y hay una leyenda muy bonita sobre el Arca de la Alianza, muy bonita, la isla de Elefantina cuando llega. Es muy bonita. Y como leyenda y como... Me imagino que ellos lo contarán como parte de su religión, ¿no? Sí. Pero que desde aquí visto con nuestra perspectiva es más bien una leyenda, ¿no? Pero que es interesante y forma parte de, como dices tú, de la vida de la gente de su sentir y de su vivir. Sí, sí, es muy interesante. Además ahí se celebra la fiesta más grande a nivel religioso, es en la Epifanía, donde sacan los talbot estos sí. en procesión y es muy colorida, con la gente con sus sombrillas sí. y todos de blanco envueltos con sus sábanas, pues no sé, los lienzos estos que no sé lo que serán. Yo digo sábana porque... Sí, sí, son como... Son unos lienzos grandes donde se envuelven. ¿Y has visto las iglesias subterráneas? Sí, las de la Libela. La Libela, sí. Son interesantes, ¿verdad? Es una maravilla, eso es patrimonio de la humanidad, sí. Son iglesias excavadas en la roca hacia abajo y que se comunican por catacumbas. No me digas, sí, eso no lo sabía yo. Maravilloso. Qué maravilla. La verdad que te vendrás con los ojos que nos dan como platos. Sí, siempre. Qué maravilla. Bueno, esa es la ventaja de la valentía, porque claro, lanzarse al mundo, a conocer culturas extrañas. ¿Cuál es la cultura más extraña que has conocido? Pues la cultura más extraña,
estaría entre los Mundari en Sudán del Sur y los Korowai en Papúa Occidental. Por ejemplo, los Korowai, ¿no? Que es una cultura con una tradición caníbal, que viven arriba de árboles a 30 metros de altura y son cazadores-recolectores que viven en la selva. ¿Primitivos? Sí. Bueno, no sé si un antropólogo aceptaría ese término, bueno, pero desde mi... sí, con un estilo de vida neolítico en cuanto a la... Bueno, yo tampoco soy antropólogo, no sé bueno, los términos apropiados. Pero para nosotros que sí, quizás sí. sean más sabios que nosotros, quizás, por ejemplo, en su mentalidad, Claro, en su cultura, quizás sean más sabios, pero la forma de vida... Sí. ¿Y qué? Cuenta. Bueno, pues ahí ahora volveremos. Yo solo he ido una vez, en 2017, fue una experiencia única, porque estás en mitad de la selva, necesitas muchos días para llegar ahí, varias avionetas, 12 horas en barca por el río. Ahí dicen que fue donde fue devorado Rockefeller, ¿El multimillonario? Sí, el heredero, el descendiente ¿Sí? del multimillonario, que era antropólogo también, estuvo ahí haciendo unos estudios y desapareció. ¿Se lo comieron? Parece ser que sí, por los últimos estudios. Madre mía, Y es una zona muy interesante. Entre ellos se comunican cantando por la selva, entonces el ambiente que se genera con estos cánticos, viéndolos subir a los árboles a 30, 40 metros, son árboles altísimos, y ver cómo está en la casa ahí arriba, es algo único para mí, uno de los sitios más fascinantes. ¿Eso es de película? De película, completamente, sí. Madre mía, qué maravilla, me deja muy sorprendida. ¿Y las relaciones con ellos? Es decir, la extrañeza de verte a ti, o a los occidentales que vais, ¿cómo reciben? Bueno, bien porque vamos con un guía de allí, con alguien que nos introduce a la cultura. Claro, si llegas ahí solo, pues a lo mejor sí que es un poco más raro, ¿no? Pero ya hay que avisarles unos días antes, llegamos con un guía. Sí, que hay un protocolo. Hacemos un trekking de varios días por la selva hasta llegar allí. Y bueno, el recibimiento la verdad que es con los brazos abiertos, ¿no? Ah, sí. Lo poco que tienen te lo ofrecen, te acogen. Nosotros siempre damos algo a cambio, ¿no? Sí. Lo que puedan necesitar. Esta vez creo que les llevamos un hacha y algo que habían pedido, tabaco que nos pidieron. Pero bueno, sí, hay esa curiosidad es bidireccional, que eso es lo bueno, ¿no? Pues, Ellos también. claro, Sí. a mí me interesa mucho entrar en su vida y conocer su cosmovisión, y ellos también tienen muchas preguntas del mundo exterior, entre comillas, ¿no? De lo que hay fuera de esa Nos selva. hacían muchas preguntas, sí. Sí. Y de la forma de vestir, a lo mejor, quizás. Sí, de la forma de vestir, pues las pulseras, a mí los pendientes y los tatuajes. Claro, yo les enseñaba en el móvil fotos de mi familia, de mis sobrinas, y estaban ahí mirando con... Como si fuera de otro planeta. Claro. Madre mía, qué cosa. Pues es bonito, la verdad que estás recorriendo culturas diversas, quizás algunas muy poco conocidas o muy conocidas solamente para personas de determinadas características. Y lo que me da la sensación es que el planeta Tierra es pequeñico, pero se nos hace inmenso. Sí, ¿No? es pequeño, pero a nivel cultural, pues según la UNESCO hay cientos de miles de culturas en el planeta. Lo que ocurre es que cada vez son menos, porque hay un proceso globalizador que lo que está haciendo es uniformizar, homogeneizar toda la cultura. Y también con la ayuda de las televisiones, de Internet, de las grandes empresas, de los medios de transporte, cada vez se viaja más rápido, entonces hay más influencia entre las culturas. Hay una película que hizo J-Paul, de Sean Connery, no sé si la habrás visto tú, es una película de segunda, de segunda categoría, entre comillas, que no ha sido anunciada y tal, a nivel general, pero es una película que habla sobre el problema de la Amazonia y cómo las tribus de la Amazonia se ven envueltas con una cultura nueva, pero que de esa cultura cogen lo malo, porque no están preparadas para eso. Y luego como la cultura occidental les vamos quitando su medio de vida. Sí. Y es una película para reflexionar, y ahora con lo que estás contando me ha venido a la cabeza. Es que eso pasa en muchas zonas de África y de Asia también, y de América, por supuesto, donde ves algunos... Los occidentales son muy depredadores, ¿no? Somos muy depredadores, sí, somos muy depredadores. Es que, claro, cuando a nivel socioeconómico aplicamos un capitalismo globalizador, sobre todo cuando los recursos son de otros, ahí viene el problema. Es que lo de siempre. Lo que pasó en gran parte de la colonización de África, lo que pasa en cierto modo con Asia, en los centros de producción, ese desequilibrio
y esa falta de equidad es lo que hace que, pues, que sea difícil de solucionar esto. Y que vayan desapareciendo culturas milenarias. Que vayan desapareciendo culturas, sí, van siendo asimiladas por la cultura occidental. Sí, pero esa asimilación es muy mala. Sí, bueno. Es mala porque no le aportamos lo positivo a nuestra cultura, le aportamos lo negativo. Sí, sí. Salvo excepciones, ¿sabes tú qué sé? O sea, pero son puntuales. Hay gente que se haya podido aprovechar, entre comillas, de la cultura occidental, es en minoría. El mayor provecho puede ser el conocimiento sanitario, ahí sí. Pero bueno, que como hemos hablado con las vacunas, llega con cuentagotas muchas veces. Incluso cuando hemos colonizado, los occidentales hemos colonizado, no hemos dejado, bueno, yo no me quiero pronunciar porque si no luego me llueven las críticas que me da gloria, pero dentro de la cultura, lo que ha sido la cultura española, la colonización española en Sudamérica, que fue bastante agresiva, pero dentro de esa agresividad fue la única cultura que aportó una base, a su vez, cultural a esos países, pues dándoles pues una formación, unos edificios, unas escuelas, un tal. Pero en general, y somos los buenos de la película, pero en general hemos sido unos depredadores y nos hemos quedado con lo negativo, nos hemos quedado con lo bueno de ellos y le hemos dado lo malo nuestro. Sí, sí, eso en general ha pasado. Sí, sí es cierto que cada país ha tenido su forma de colonizar, que ha tenido ligeras diferencias. No es lo mismo la colonización africana por parte de Francia que hizo España de América. España también tuvo Guinea Ecuatorial en África, tampoco hay que olvidarlo. Sí. Pero sí, bueno, claro, un acto colonizador siempre es negativo, siempre es... Bueno, ¿y ahora hacia dónde vas? Pues ahora hacia Asia. Vale, ¿dónde empiezas? Pues íbamos a empezar en Pakistán, hasta ayer que nos comunicaron que Pakistán había cerrado fronteras. ¿Pero por lo del COVID o simplemente porque tienen problemas? Sí, por lo del COVID. Por la cepa india, como están al lado, son vecinos, pues han cambiado los requisitos y ahora no se puede entrar. Bueno, hay que hacer cuarentena, es muy, muy difícil. ¿Asaltáis Pakistán? Sí. ¿Os lo saltáis y os metéis por todos los TAN? Sí, vamos a ver si vamos a Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán. Madre mía, por cierto, que suena muy exótico y muy raro y además incluso como seco, serio esos países, y algunas cosas que se han visto por la televisión, en el canal Viajar, que viajo mucho yo en el canal Viajar, viajo mucho, pues son países que son muy agradables de visitar. Pues no lo sé porque no he estado nunca. Sí, vamos, a ver, yo te digo lo que enseñan en la televisión, pero que yo me imaginaba un mundo más agreste, más... y sin embargo no. Sí que puede ser que hay algunas tribus que vayan nómadas por ahí con su ganado, pero ves las ciudades y sí, muy sobrias, muy rectilíneas, porque la cultura no es una cultura... Es antigua, pero no ha dejado... Sí, bueno, construcciones muy del estilo soviético, ¿no? Muy frías, quizás. Sí. Pero sí que es verdad que la gente tiene fama de ser muy amigable, muy acogedora. Bueno, ya te lo contaré porque... Bueno, sí, espero que vuelvas por aquí y nos lo cuentes porque merece la pena. De todas formas, también es verdad que la parte norte de África, volviendo al tema de África, porque claro, viene de allí, lo otro está por ver, nosotros tendrás que venir y contárnoslo. Pero esto que ya has estado, la parte norte de África es muy distinta a la parte media y al sur. La verdad que es tres zonas muy distintas. Sí. Yo creo que es la franja intermedia, la franja central la que peor está, ¿no? A nivel económico en general sí, luego hay matices. Claro, el norte de África tiene una cultura árabe, entonces tiene una identidad propia, un poco más homogénea, desde Marruecos hasta Egipto, ¿no? Por toda ya del Mediterráneo y eso, las comunicaciones. Sí, claro, son normalmente comunidades más mercaderas, bueno, tienen con la cultura árabe, ¿no? Su propio idioma, etcétera, religión islámica. Luego, quizá lo que divide es el Sahel, toda la parte del Sáhara, y ya tenemos un desierto que atraviesa toda África. Entonces, a partir de ahí hay un cambio en todo. En el propio fenotipo, el aspecto, la cultura, los idiomas. Y un poco como más antiguo, ¿no? Es decir, en el sentido que perduran más las costumbres ancestrales. Sí, al ser una zona más impenetrable para los colonos y para cualquiera en general, que tienes las selvas más profundas de Congo, el desierto más puro como en Chad, por ejemplo, pues claro, ahí perdura más porque está más aislado, sí. Y luego estamos en el sur, que esto ya estuvo colonizado por... Sí. Entonces eso está más... Pero bueno, ahora, ¿has estado en Sudáfrica? No conozco Sudáfrica. Pues pues eso te falta.
Sí. Eso apúntatelo, que eso porque me tienes que venir aquí y contarme a mí lo que has visto allí. Sí. Porque no me fío de lo que me cuentan por ahí. Sí, lo que pasa es que, bueno, Sudáfrica, no sé, a mí me gustan los países más difíciles. A ti te gusta lo complicado. Empiezo por lo más difícil. Sudáfrica Sí, porque Sudáfrica ya está colonizada, ya está Bueno, medio ordenada sí. y ya no tiene para ti ningún aliciente porque no vas a encontrar algo extraño. Y tú quieres... ¿Qué buscas? ¿Buscas la sorpresa? ¿Buscas que te admire? ¿Qué buscas en esos viajes? ¿Sorprenderte? Busco conocer aquello que sea más diferente a lo que yo tengo preconcebido. Entonces busco las culturas más diferentes a la mía, que es la cultura occidental. Y voy investigando junto con mi socio, que es antropólogo, en la agencia de viajes que tenemos, y buscamos lo más desconocido para ir a... La agencia de viajes, que bueno, vosotros tenéis esa... ¿Cómo funciona? Es decir, vosotros preparáis vuestros propios viajes y el propio viaje de ajenos. Y al mismo tiempo, tú también haces fotos... reportajes de fotos que también a su vez vender, que en el de Telegraph me dijiste que había salido una foto tuya. Sí. Que por cierto, la vi, vamos, impresiona, ¿eh? Sí. Ver a esa persona con todas sus pinturas de guerra y con el fusil en la mano. Sí, eso contrasta mucho, ¿no? Porque esta persona es un ganadero. Hablas de la foto que salió en el Telegraph, era de un pastor Mundari, pues, que iba con un arma automática. Sí, la imagen que da es de un guerrillero. Sí. Bueno, realmente lo tienen para defender el ganado, pero son armas muy potentes, para unos ganaderos nilóticos, ¿no? Pero sí... Sí, mira, me llama a mí, me fui a buscarla enseguida. Yo a lisquear ahí, así curiosona, voy a ver. Y impresiona. Sí, Entonces son ganas, claro, tienen que cuidar de su... Sí, en toda esa región los ganaderos van con armas. En la zona del... Defendiendo su parcela, claro, su territorio, defendiendo principalmente sus vacas. Sí. Su medio de vida. Vamos, que te dejan Málaga, te dejas 4 paredes de investigar, todo el día mirando por allí, por el microscopio. Sí. Y al ordenador, y al microscopio, y o sea, te vas de un mundo microscópico a dejar tus ojos completamente... Que podría pasar también en el microscopio, es decir, también podría quedarte embelesado con lo que ves, porque existe un submundo a través del microscopio maravilloso, para que le guste, claro, y lo entienda, porque todo el mundo lo entiende, pero lo dejas, esas 4 paredes, esa vida más o menos, entre comillas, rutinaria, por decirlo de alguna manera, porque tienes un horario, tienes un... Para irte a la aventura y conocer y admirarte. ¿Qué es lo que más te por ejemplo, qué es lo más horrible que has tenido que comer? Porque eso es lo primero que pensé. ¿Qué habrá tenido que comer este chico según los sitios que haya ido? Pues sí, es cierto. A ver, yo he cambiado la parte de investigación microscópica por una investigación macroscópica, pero sigue siendo investigación. En cuanto a la comida, pues he llegado a comer desde carne de primate, que fue una temeridad porque yo no sabía, luego me lo dijo una doctora aquí, que podía haber contraído el SIDA, ¿no? Porque se puede transmitir por la ingesta de una sangre si está contaminado el chimpancé. Y a mí lo que más asco me ha dado han sido los gusanos de estos grandes que sacan de los troncos de los árboles. Eso lo he visto yo por la tele, sí. Que da una cosa verlos, cómo se mueven y se los comen así como si fueran gusanitos. Sí, los pero gusanitos. Que están líquidos por dentro, a veces los tuestan un poquito, pero poco. Sí, pero tienen mucho líquido por dentro. Mucho. Eso lo probamos en Camerún, bueno, hay varios sitios donde se come eso, pero en Camerún se come mucho. Y ahí, bueno, es un manjar, proteínas a punta pala. Sí, eso sí. Vienen alimentados, ¿no? ¿Y lo más exótico? ¿De comida dices? Sí. Bueno, ahora pasaremos a otra cosa. Ahora estamos hablando de comida. Con los pigmeos en la selva cocinaron ratas. Ratas que, bueno, cazaban allí directamente en la selva, los acompañamos a cazar y luego pues las hacían a la brasa. ¿Y qué tal? Eso no lo llegué a probar. Ah, menos mal. No lo llegué a probar. Por mi bien intestinal. Sí, por Dios, fíjate. Y para ellos sería un manjar y sería el pan nuestro de cada día. Sí, claro. Y otra cosa también curiosa es la leche de yegua en Mongolia, fermentada. La fermentan y se consume con una pequeña graduación en alcohol. Y es también muy agria. Muy ácida. Sí, ácida también, sí. Pero bueno, eso... ¿Y no te has puesto malo nunca?
Sí, muchas veces. Muchas veces. La peor vez, la malaria, ¿eh? ¿Tú pasaste la malaria? Pasé la malaria en Oye, Cabo eso dicen Verde. que es muy malo. Sí, sí, es la peor vez que he estado a nivel físico. Yo creía que no lo contaba. Y Te dan fiebres muy altas, ¿no? fiebres muy altas, sí, sí. Que te consumen. Sí, lo pasé muy mal, la verdad. Y además lejos de casa, ¿no? En un hospital africano. Hijo Pero de bueno. mi vida, ahí abandonado de la mano de Dios. Y de tu saldré de aquí, Señor. A ver, es valiente. Oye, yo os admiro las personas que tenéis esa... Porque yo creo que hay que ser muy valiente para dejar tu zona de confort, de comodidad, de seguridad, entre comillas, para lanzarte al mundo y a ver qué me espera. Porque tú no sabes lo que te vas a encontrar. Sí que vas con gente, vas con un guía, vas con gente de confianza y todo lo que tú quieras, pero hay imprevistos que tú no puedes controlar. Hay imprevistos y es cierto, yo creo que es cierto que hay que ser valiente para salir de la zona de confort, pero yo tengo un motor que me empuja mucho, que es la curiosidad. No, desde luego. Eso me ayuda a dar ese salto, muchas veces al vacío, porque es Pero cierto, eso te digo, y esos imprevistos que dices tú, voy para allá, pero Sí. ¿qué me voy a encontrar? es cierto que vamos con guía, pero la primera vez que vas tú solo y tienes que conocer al guía y que te lleve a un sitio aislado, ¿Y si el guía te engaña? si el guía te engaña o ¿Te ha pasa pasado? algo, bueno, quizá en alguna ocasión, pero no, nada grave. Nada. No. Eso, es que lanzarse al vacío. Sí. Es lanzarse al vacío. Sí. Pues te digo que hay que ser valiente. Pero esa sensación también genera cierta adicción. ¿Adrenalina? Esa adrenalina, ese cosquilleo en el estómago, de decir, bueno, me voy yo solo, me subí a este avión y voy a un país del que no sé nada, a encontrarme con una persona que me ayude a descubrir y a interpretar esta cultura, este país. Y a veces, pues países que tienen una mala fama. ¿Qué cultura te ha admirado más? ¿Y por qué? ¿Qué cultura? No te estoy preguntando nada de lo que he escrito aquí. De verdad, pero es que me interesa. Sí, ¿qué cultura te impresiona a ti más en positivo y en negativo? Pues en Porque habrán culturas que hayan sido, que dices tú, me caches en la mar, pero si son un ejemplo de convivencia, a lo mejor. Y otras que hayan sido lo contrario. Sí, por ejemplo, muchos de los grupos mal llamados pigmeos, los Baka de Camerún o los Batua de Uganda, antes de que los expulsasen de la selva, tenían un estilo de vida bastante igualitario entre hombres y mujeres, con mucho respeto a los ancianos, con unas actividades colaborativas donde todo el poblado se organizaba pues, para ir a recoger frutos, para cazar. Y eso creo que fue lo más parecido, además como el entorno era un entorno paradisíaco en mitad de la selva, lo más parecido a una sociedad ideal. Claro, luego vienen las carencias sanitarias, hay una esperanza de vida muy baja y otro tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, más en armonía con la naturaleza, y con la esencia humana, quizá esas regiones. ¿Y el peor? El peor, pues no sabría decirte. Hay algunas comunidades en las que duele ver el trato hacia la mujer, duele ver el trato incluso hacia los animales. Claro, yo hablo desde mi postura, ¿no? Yo no puedo salir de mi etnocentrismo al 100%, tengo una educación y una cultura occidental, entonces a mí me puede doler ver pues, un maltrato animal innecesario. Ahora cuando estuvimos en Guinea-Bissau vimos chimpancés que estaban en jaulas de 2 metros cuadrados. Eso a mí me parece una crueldad. Entiendo que a ellos no. De todas formas, también te digo una cosa, Aníbal. Aquí también hemos encontrado en nuestro entorno esas barbaridades. Por supuesto. Luego hay culturas donde las mujeres se amputan los dedos en los funerales o donde se azota a las mujeres en los rituales de celebración. Entonces, claro, pasas por esos momentos en los que ves a mujeres sin dedos, a mujeres con la espalda sangrando, en determinados momentos, ¿no? En festividades, en funerales, en bodas, y siempre es la mujer la que paga normalmente, ¿no? Sí, porque ningún hombre se ha putado el dedo y ninguna en la mayoría de culturas. Pero bueno, duele ver esas injusticias, porque realmente atenta contra los derechos humanos. Pero es que lo tienen tan asimilado ellos que lo ven como una normalidad. Sí, claro, está totalmente normalizado, incluso por parte de las propias mujeres, ¿no? Que lo ven como muestras de orgullo. Porque, claro, todo el relato cultural influye en cómo percibes tú un acontecimiento. Y como me ha venido a la cabeza, por ejemplo, los tatuajes. Los tatuajes, pues, por ejemplo, de la isla de Pascua, ¿no? Que son lo que
porque lo que hemos visto en las pinturas que hemos visto en películas y en fotos de compañeros tuyos que pueden ser de los indios norteamericanos, pues eran pinturas. Estamos hablando yo de tatuajes. Esos tatuajes y además heridas que son orgullo. Sí. Que son orgullo, que suponen un dolor, porque yo he visto personajes con hombres con las espaldas completamente de haberse colgado directamente de un hierro o de una cuerda. Entonces, pero que eso son muestras de orgullo, eso es mostrar su dignidad y su valentía. Entonces, a mí me cuesta mucho adaptarme y intentar comprender cómo el dolor puede ser una muestra. Superar ese dolor, una muestra de valentía, o como un acontecimiento que ellos han protagonizado extraordinario para la tribu. Pero eso también forma parte de la esencia humana y eso ocurre en todas las culturas. Bueno, yo recuerdo, no hace tanto tiempo, ver las penitencias en las procesiones, ¿no? Ay, sí, hijo, sí. Aquí en Orihuela mismo. Sí, eso es sí. pasar un sufrimiento, un dolor, pues Sí. por algo que puede ser espiritual, identitario, de orgullo. Sí. En todas estas comunidades pasa igual. Existe el tatuaje tradicional, la escarificación tradicional, que es lo que se hace con cuchillos. Y en muchas ocasiones es algo que va relacionado con la espiritualidad, como para entrar al paraíso, como puede ser la penitencia que yo hablaba aquí en la tradición cristiana. A veces es como forma de identificación racial, algo identitario, y a veces por supersticiones médicas, que se creen que haciéndose unos cortes o unos tatuajes eso le protege de determinadas enfermedades. Yo vengo del mundo científico, entonces, claro, hay cosas que para mí obviamente son difíciles de creer. Pero, independientemente de eso, me fascina sumergirme en todo ese relato cultural que hay detrás de la modificación corporal. Y una vez que te has metido en esa cultura, que has convivido con ellos unos días, llegas a comprender y a entender que es lógico y normal que tengan esas características. Es decir, no sé cómo explicarlo. Es decir, que si yo me imagino con mucha imaginación que soy yo y que vivo con esa gente un montón de tiempo, cierto tiempo, como el suficiente como para entender su forma de ver la vida, de verla, y venirme de allí más tranquila, porque para ellos eso es normal. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, totalmente. Que no me cause a mí un dolor extremo de decir, oye, es que me dejo aquí un pueblo totalmente destrozado. No, ellos lo viven con una normalidad que, como dices tú, de tipo espiritual o de tipo, no sé, demostrativo, de valentía o lo que sea. Sí. Pues sí, la verdad es que para dar ese paso de quedarte más tranquilo hace falta tiempo. Yo la primera vez que fui a Etiopía fue hace 12 años y cuando vi azotar a las mujeres pues estaba horrorizado. Ahora ese ritual lo he visto muchísimas veces y no solo lo he visto, he hablado con las mujeres, he estudiado, he entendido todo este contexto cultural que hay detrás y se entiende, se puede compartir o no, hay cosas que comparto. No te deja indiferente, no, pero lo entiendes. Pero entiendo, y entiendo también la utilidad. Todos esos símbolos tienen una utilidad a nivel cultural. Tienen un porqué, una razón de ser. Siempre, a nivel social, sí. ¿Y has encontrado en casi todas las culturas, independientemente de que sean una interpretación oportunista, manipuladora, pero en esencia, yo me refiero a la esencia, ¿has encontrado espiritualidad en esas culturas? ¿En todas? En todas, sí. La espiritualidad y la superstición forman parte de... Bueno, pero yo me refiero porque, a ver, siempre nos dicen, y hemos estudiado, y aunque no hayamos viajado, pero hemos podido estudiar otras culturas, y todas tienen, o casi todas, las que nos han podido enseñar, tienen un fondo de espiritualidad. Mal entendido, bien entendido, como puede ser los mayas, que te abrían el corazón y te lo sacaban. Vale, eso es una barbaridad, pero hay una razón, en mi mente no comprensible, pero en la suya maravillosa. Entonces, esa esencia espiritual en el ser humano, ¿la has encontrado a lo largo de...? Sí, eso está en cualquier cultura del mundo porque forma parte de la esencia humana. Ahora estoy, de hecho, empezando a preparar un libro precisamente sobre eso, sobre los motivos. Claro, yo vengo del mundo de la biología, entonces yo me centro en la forma en la que el cerebro funciona como para acudir siempre a la búsqueda de lo espiritual o de lo supersticioso, porque claro, bueno, una cosa es la religión, otra cosa es la creencia en un adivino, que está entrelazado, pero no es exactamente pero no es lo mismo. Entonces, bueno, hay muchos psicólogos, hay Daniel Kahneman, un premio Nobel, que es psicólogo y ha estudiado el motivo por el cual el cerebro humano tiende a
a creer en el más allá, en la superstición. En algo superior. Claro, y eso pues, es algo que a mí me interesa mucho y habiendo viajado tanto, Eso va a ser interesantísimo. Quiero hacer una recopilación y hablar un poquito sobre ello. Ah, pues a mí me interesa. Cuando lo tengas, si no me he muerto, vamos, lo digo por la edad que tengo. A ver, es que te vas a todos los tan. Kazajistán, Kazajistán, claro, yo no sé cuándo te volveré a ver. Lo mismo cuando vuelvas del viaje, yo ya estoy en el más allá. Yo te lo podía contar yo a ti. Te lo podía contar yo a ti. No tardaré tanto. Pero entiéndeme lo que quiero decirte, que es muy interesante, bromas aparte, es muy interesante, sí. porque a veces es para entenderse uno mismo también, es decir, es para poder entenderse uno mismo. Porque una cosa es la espiritualidad y la creencia. Y otra cosa es la manifestación de esas creencias, que eso ya es otra cosa, eso va en función de cada cultura y el entendimiento. Pero lo que es la esencia de un ser que cree en algo más allá, es decir, que no se conforma con lo que ve, eso es genuino en el ser humano y ha sido discutido por muchos antropólogos. Eso es universal, es la necesidad de trascendencia, vamos. Bueno, no sé, yo no soy antropólogo. Pero... No, bueno, pero has hablado con gente y has tenido conversaciones profundas. Que allí en la selva no tienes televisión. No, hay que hablar. Y aquí hombre, me imagino que tendréis ratos de reflexión y de comentar entre vosotros lo que estáis viendo, que algunas cosas son muy fuertes. Sí, es muy fuerte. Y como bien has dicho, que es algo que dice mi compañero Joan, el antropólogo, el viajar y la antropología es el arte de tratar de entender al otro para entenderte luego a ti mismo. Es muy cierto eso. Sí, pues por decir, bueno, lo que yo siento es natural, o yo soy un bicho raro, o me han comido el coco, no sé, es un poco por entenderte a ti mismo. Tratar de universalizar un poco la esencia humana y también de salir de tus cuatro paredes, como decías. Yo he leído a bueno, a ver, no está aquí presumiendo aquí ahora de lo que he leído. He leído algo, pero de antropología y sobre todo pues, del Mediterráneo. A las culturas que dan el Mediterráneo, sobre todo, pues sí, todas las culturas del Mediterráneo, que tienen unas características comunes. Y que esas características comunes pues tienen que ver con la familia, con el comportamiento social. Y es muy interesante. Es que yo, por ejemplo, al leer ese libro, he entendido por qué, ahora ya no. Porque ya hemos evolucionado bastante. En muy poco tiempo hemos avanzado bastante en cuanto a salir de ciertos comportamientos ancestrales. Pero yo me acuerdo de pequeña de ver cosas que me recuerdan a este autor que está... por ejemplo, la figura de paterna, la figura de las hijas, la figura del comportamiento masculino, y digo, ahora lo entiendo. Sí, hay muchos puntos en común. Yo a veces cuando comparto en internet, en Instagram, una historia de algún ritual africano, de un sacrificio, estuvimos haciendo un reportaje sobre el vudú también allí, pues siempre hay alguien que me dice, pues esto hay algo muy parecido en mi pueblo, en Cuenca, en no sé qué, y dices tú, joder, bueno, hay cosas... ¿No somos tan distintos? Claro, no somos tan distintos. En el fondo no somos tan distintos. Es que yo te lo digo porque me ha permitido explicar el por qué mis vivencias han sido, que tienen una razón, por qué pasaba esto. Y es porque hay un comportamiento común. Yo es que la geografía influye. Sí, totalmente, ¿verdad? Porque a mí yo me acuerdo que cuando yo estudié, yo era una alumna muy mala. Yo todos los años me quedaban para septiembre, porque entonces había un septiembre. Claro, yo soy de la posguerra. Historia y geografía. Siempre me quedaba. Chico, hasta que conocí a un profesor y una profesora, a dos mujeres, que yo que era de matemáticas, me dejé todas las matemáticas para dedicarme a la historia y la geografía. Y una de las cosas que me dijo es, para entender a la gente de un lugar, tienes que conocer su geografía. Totalmente. ¿Cuenta? Totalmente. De hecho, ahora hemos publicado un libro sobre las tribus de Angola, que saldrá la semana que viene, yo creo. Y hay 18 grupos étnicos en el país y uno de los apartados más importantes es el ecosistema en el que viven, porque eso explica gran parte del comportamiento. Y no solo hay mucha diferencia entre las tribus que viven en costa, en interior, en montaña, en cuanto al estilo de vida, ganadero, agricultor, etcétera, cazador, recolector, sino que la propia orografía hace de barrera para que haya más o menos intercambio cultural. Entonces, claro, siempre en islas hay culturas más conservadas. En zonas donde hay una gran montaña, al otro lado hay una cultura muy diferente. Tanto la mezcla cultural como genética siempre se ve frenada
por la geografía. Pues la alimentación, el desarrollo físico ha influido por los medios, por la ingesta de tipo de alimentos. Y eso me hizo a mí. Y yo dije, madre mía, pero si este mundo es maravilloso. Sí. Entonces me dediqué a la geografía y a la historia. Pero por eso, porque me di con una persona que me hizo entender lo que tú estás viviendo y tú estás comprobando. A mí me lo dijeron en teoría. Bueno, me imagino que aquella señora y aquellas dos mujeres sabrían algo más, evidentemente, que la teoría, pero que te hacen ver el mundo de una manera distinta y entender el por qué somos así, por qué la Vega Baja somos así. Claro, pues por todo el contexto histórico, geográfico. Claro, por el lugar, por el enclave, que ha influido, que venían muchas culturas, que nos ha dejado su pozo, y arrastramos. La herencia de todas esas culturas las vamos arrastrando con nosotros. Claro, mira la diferencia entre un andaluz y un vasco, ¿no? Fíjate. Por la orografía, por la zona, el Mediterráneo, el Cantábrico. No es lo mismo una Vega que los montes vascos, los montes cantábricos, que allí, vamos, allí los romanos no se atrevían ni a pasar. Es verdad, sí. Sí, es clave. E incluso el carácter, ¿verdad? También la temperatura, ¿no? Si es un sitio de mucho frío, de mucho calor, si está cerca del mar, si no, yo creo que todo eso marca mucho. Fíjate qué bonito. ¿Ves cómo encuentras explicación para todo? Sí, bueno, para todo. Bueno, para casi todo. ¿Cómo preparáis los viajes? Porque vamos a ver, este viaje tú dices, bueno, yo me voy para Asia. Coges tu mochila, coges el billete, te lo compras, me voy para Asia. Y te vas. Bueno, pues no. Ahí hay ¿cómo los preparáis? Porque eso tiene que ser un trabajo improbo previo, ¿verdad? Sí, es un trabajo. En nuestro modo de vida siempre hay 3 fases. El trabajo previo al viaje, el trabajo que se hace durante el viaje y el trabajo que se hace después del viaje, ¿no? La parte de después, en mi caso, es el revelado fotográfico, el montaje de vídeos, digamos, todo ese material, la escritura de libros, canalizarlo. Durante el viaje, pues depende también si voy con clientes o voy yo solo. Y el previo al viaje, pues es intenso. Hay que documentarse mucho. Imagínate que vas solo. Yendo solo, o sea, que sois un grupo de 2 o 3 personas. Sí. Pues lo primero es documentación, mucha documentación para saber qué es lo que quieres ver en el destino al que vas. En mi caso lo que me interesa sobre todo son las culturas, ver qué culturas interesantes se pueden visitar ahí. Tener al fixer, al guía, y hablar mucho con él para que le quede claro cuáles son tus intereses y de esa forma te pueda ayudar mejor. Y luego hacer la mochila, que ese es otro tema. Yo llevo una mochila solo de material fotográfico porque llevo todas las lentes, el trípode, la cámara, y luego una mochila con ropa. Pero ropa, bueno, ¿no te llevarás lo de temporada? Ropa adaptada un poco a lo lugar. Que... Sí. Por ejemplo, ahora vais a Asia y en Asia era fresquete. Sí, en algunos sitios sí. Entonces te tienes que llevar ropa y además la justa, no puedes llevarte, vamos, el ropero. Claro. Tendrás que llevarte quita y pon y uno más de reserva. Sí. Ahora venimos de 6 meses en África, pues imagínate, no puedes ir cargando con ropa para 6 meses, pues tienes que economizar y luego ir lavando, pues en ríos, donde vas pudiendo. Sí. ¿Y la documentación? La documentación, bueno, con el pasaporte, el visado es el punto clave que hay que... ¿Os suelen poner problemas? Depende del país, pero en general no. La verdad que un visado europeo es muy fácil, te abre muchas puertas. Sí, ¿verdad? La gente, a veces tenemos clientes de Sudamérica y un visado chileno. Sí que hemos tenido problemas con algún visado chileno, argentino, porque, claro, no son tan bienvenidos como los europeos. Los europeos creo que tenemos de los mejores pasaportes para poder viajar. Yo decir europeo te abre muchas puertas. Sí. Y luego ahora, aparte de los requisitos de siempre, del pasaporte, el visado y todo esto, hace falta pues un certificado de COVID, una PCR negativa. Ahora sí. Sí. Bueno, pues nada. Oye, pero además de esa documentación, y bueno, la básica, ¿no? El pasaporte, ¿habéis encontrado en algún lugar que aunque sí hayáis podido pasar, pero... ¿no haya sido simpatía lo que hayáis encontrado, precisamente? Por lo que sea, ya no por el país del que llegas, sino por el hecho de ser extranjero. Te miran con desconfianza. ¿Sabes tú que hay países que miran con desconfianza a la gente que llega nueva? Bueno, hay alguna zona en alguna excolonia africana donde sí que pueden tener cierto recelo al occidental, ¿no? Al blanco, al europeo. Pero... al final son grupos pequeños de gente, ¿no? En general, yo he sido bienvenido en todas partes. Hay alguna zona en concreto, en la cual, pues a lo mejor no, pero por un número muy pequeño de personas. O porque es una zona
que está en conflicto o que hay cierta inestabilidad y te miran con recelo diciendo, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido? Sospechoso, ¿no? eres sospechoso. Sí, sí, sí. Te has encontrado con zonas en guerra, porque toda la parte del Golfo de Guinea allí tiene muchos problemas. ¿Cómo habéis vivido esa experiencia? Porque ahí también habréis sido mirados con cierto recelo, de parte de quién estás, con qué intención vienes, a qué vienes. ¿No? Sí, sí, en algunas áreas sí. Zonas en guerra, declaradas oficialmente en guerra, quizás Sudán del Sur es la más evidente y además donde hemos tenido pues emboscadas, tiroteos, pero en el resto de países no hemos tenido problemas. Y esas guerras siguen siendo por los dos motivos, que, vamos, básicos, habrá mucho más, ¿no? Pero yo creo que hay dos motivos básicos. Uno es la materia prima que puede aportar, que puede vender, y que para poder acceder a esa materia prima de forma alegre, tener gobiernos corruptos, vendidos. Sí, sí, sí. Eso es lo que... Básicamente es eso. Es ¿no? eso, ¿verdad? En Sudán del Sur, bueno, todo se envuelve, como siempre, de un halo identitario para... Disimular. Claro, bueno, para disimular y para darle al pueblo un motivo por el que luchar, porque al pueblo tú no le puedes decir, es que las fuentes de petróleo están aquí y nos interesa tenerlas, porque habrá quien te diga, bueno, eso, yo tengo aquí mi campo, mis vacas y a mí no me metas en eso. Pero si lo envuelves de un halo de lucha... Patriotismo. Exacto, de patriotismo, de lucha identitaria, entonces tienes a los ganaderos detrás y a todo el pueblo detrás. Pero sí, básicamente es por los recursos. Los recursos minerales. Sí, por el petróleo, por la madera. Bueno, el otro día estuvimos hablando aquí con un geólogo y a mí me llamó la atención, estuvimos hablando del coltán. Y sin contar con otros minerales que están surgiendo a raíz de los ordenadores y demás que se utiliza para la tecnología, que era el torio, no me acuerdo, ahora no me acuerdo. Pero a mí y además se lo pregunté expresamente por el coltán, por esas minas de coltán que son agujeros en ¿Tú las has visto? No lo he visto, no lo he visto. Pues no lo veas. Eso está en Congo y ahí aún no... Pues no lo veas, no aún vayas. no he ido. Pues no vayas por allí, porque te partes el alma. Ya. Te vienes con el alma sí. cuadrícula. Y es horrible. Sí, sí, eso es horrible lo que hay ahí. Porque también, otra cosa que has podido apreciar, digo yo, que aunque tú eres un alma bondadosa, porque ves el bien en todas partes. Porque me llamo Bueno de apellido. Te llamas bueno, haces honor a tu apellido. Resulta que, claro, aunque tú veas la parte bondadosa del ser humano, ese 2% o ese 1% que es tan malo, hace mucho ruido y está muy repartido. Entonces, debe ser también muy, muy fuerte llegar a algún lugar donde se dan esas matanzas que luego nos hemos visto en los telediarios o en cualquier otra revista. Eso debe ser muy duro, Aníbal. Sí, 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 tiene que ser horrible. ¿Tú has visto alguna? Yo, Bueno, aunque sea de, como dicen los chicos, de nenjos. Sí, yo he visto matar gente, sí, en una ocasión, pero bueno, sí, pasé mucho miedo, sí. No, pero ya el miedo es una cosa que es natural en el ser humano. Lo que me refiero yo es el miedo, es cómo te impacta esa forma de violencia, de agresividad. Sí, sí. O como cuando Boko Haram, ¿te acuerdas cuando Boko Haram raptó un montón de criaturas, de niñas? Nigeria, sí. En Nigeria. Y en Senegal, como están saliendo de Senegal, que están atravesando media África para llegar a Marruecos y luego cruzar el estrecho. ¿Eso lo has visto tú también? Bueno, no he visto, claro, yo he visto Hombre, la parte de la costa senegalesa y de la costa mauritana y cómo se habla, cómo se respira eso en el ambiente, ¿no? No he hecho ningún reportaje ni he tenido... Hombre, precisamente sí, pero... no, porque eso no es tan para vender reportajes. Me refiero al hecho de que tú lo has oído, Sí, hay cosas que se viven en el ambiente, la fragilidad de una vida en muchos casos, en entornos de guerra, esa necesidad migratoria, pues las matanzas en Angola. Cuando visitas Angola, la guerra sigue muy presente allí en todo el relato. Hay muchas minas sin desactivar, se respira esa posguerra que sigue padeciendo. O sea, todavía con el temor de pisar en un momento determinado y salir por los aires. A veces a ver, tu trabajo maravilloso a veces, pero a veces es un poco tristón. Sí. Lo que pasa es que no es que te vayas endureciendo, sino que vas comprendiendo y asumiendo que nada puedes hacer tan bien. Sí, bueno, a mí mi trabajo me encanta, pero es cierto que a veces es muy crudo, pero es real.
Es que Es así, la vida vida es así. sí. Sí. Sí, la Tierra, el planeta es así. Sí. Yo creo que nosotros, los occidentales, seguimos siendo así, como estas culturas más primitivas. Lo que pasa es que somos más sofisticados a la hora de hacer daño, ¿no? Yo creo que el ser humano, como te he dicho, la mayoría es gente buena, lo que pasa es que el poder corrompe en cierto sentido. Y esto se ha visto en determinados experimentos sociológicos. Cuando uno tiene poder y es un poder que no se lo pueden arrebatar, empieza a abusar de ese poder. Aquí en Occidente lo que hay es mucho más capacidad de control del poder, ¿no? Bueno. Hay cosas que se nos escapan, ¿no? Sigue habiendo corrupción, sigue habiendo muchas cosas. Pero en África hay mayor impunidad. Sí. Hay un dictador que gobierna un país de millones de personas y que puede hacer lo que quiera. Entonces sale lo peor de él, siempre. Bueno, siempre. Iba a decir casi siempre, pero es que no se me ocurre un ejemplo en el que no haya habido abuso de poder, ¿no? No, a lo largo de la historia, bueno, pero eso es lo que me llama la atención, que a lo largo de la historia, cuando hemos estudiado, y tú porque lo ves in situ, también lo estudiaste y te has enterado de los momentos de la historia que han sido verdaderamente atroces, ¿no? Y luego pasa el tiempo y te das cuenta de que, a ver, que hemos cambiado, sí, pero que también somos muy sofisticados hasta para hacer daño. También somos más modernos en la forma de hacer daño. Sí. Y entonces a veces pues son daños, como dices tú, que ya no solamente es de manipulación, de jugar un poco con las vidas de tus ciudadanos. Sí, que se esconde a través de la demagogia, ¿no? De un discurso, de la retórica, pues se esconde, es más sutil. ¿Y de los libros que has escrito? ¿Qué pues me cuentas? Hace un año salió un libro que se llama Culturas Olvidadas, que es un libro de relatos, son crónicas de viaje en primera persona. Bueno, es un libro de bolsillo que me publicó la editorial WOC de la Universidad Oberta de Cataluña. Ahora, esta semana que viene, sale un libro ya más grande, en tapa dura, 400 páginas sobre... ¿Eso es un señor libro? Sí, a todo color, con fotos buenas, espectaculares. Sí, sobre las tribus de Angola. Y bueno, estamos trabajando en una colección de libros sobre culturas africanas. Para hacer... Sí, muy bien. Este se llama Last Tribes of Angola, las últimas tribus de Angola, está en inglés y en castellano. Entonces vamos a ir haciendo uno por cada uno de los países que visitamos. Muy interesante. Sí, y luego como proyectos personales, pues este que te he comentado sobre las creencias y... Ese a mí me interesa. Sí. A ver, yo que soy maestra de religión. Sí, lo sé. Y ese ramalazo. Sí que ya me gusta la historia, sí que soy de geografía, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que a mí me llevó la historia y la geografía, me llevó la religión. Para poder entender al ser humano, los comportamientos, para poder entender los relatos míticos. Porque muchas veces tú te vas a encontrar con muchos relatos míticos en las culturas que has ido, ¿verdad? Muchísimos, sí. Ha pasado algo gordo y te lo explican como saben. Sí. Fíjate, los dogones hablan de unos hombres lagarto que vinieron de la estrella... Sirio. De Sirio, muy bien, sí. Sí, de Sirio. Eso ¿Lo has leído bueno, hay muchos reportajes de esto. Sí. Además, pero además que están esperando todavía que vuelva. Sí. ¿Verdad? Pero es curioso cómo te hablan de unos lagartos que vienen de una estrella en un barco volador, ¿eh? ¿Cómo se pueden salir? Y algo pasaría en los ancestros de estas tribus que ha quedado en el imaginario de la tribu y se va transmitiendo de generación en generación. Pero algo gordo pasó, que no serían lagartos. Claro. Entiéndeme, tampoco sería un barco. Pero claro, en su mentalidad te lo explican lo mejor que saben con las palabras que tienen. Claro. Pero fíjate cómo existe esa creencia, ese run de... Es que es maravilloso. A mí me gustan mucho los relatos míticos, porque es como a veces cuando dices, a un niño le dices, bueno, cuéntame algo que ha pasado y tal. Y contando del niño, te estás enterando del trasfondo de la cuestión, ¿verdad? Sí. Pues eso me gustan a mí, esos relatos míticos. Sí, a mí también. A mí me gustan mucho. De hecho, en el libro cuento esto de la estrella Sirio y todo ¿Hablas lo de los dogones? Sí, hay un capítulo. El capítulo 2 del libro es sobre los dogones. Y hablo de todo lo que me explicaron estando allí, de mis experiencias. Pero pasaría genial. Muy bien. No me digas que no. Ahí estaría relajado, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, estaba Al Qaeda por ahí, entonces muy relajado. Yo me refería con la tribu. Sí, con los dogones muy bien, la verdad. Ahora está la cosa complicada, no se puede ir. Teníamos intención de haber ido en este viaje a África, en el último, pero hay mucha inestabilidad ahora. Bueno, mira, nos queda poquito tiempo. Y yo me voy a hacer un poco Ana Rosa Quintana. ¿Qué quieres que te diga? Porque en uno de tus viajes tuviste una experiencia extraordinaria que
que ha marcado tu vida y sigue marcándola, y que esperemos que te la marque por muchos años. Pero me llamó la atención cómo es el destino de las personas. Y tener que irte a un país lejano a encontrar a la persona adecuada, y eso es lo que te pasó a ti. Sí, eso me pasó a mí. Conocí a Lucía en Etiopía en 2017, le pedí matrimonio en Sudán del Sur en 2020. Y... Bueno, está bien, oye, qué original, ¿eh? Nos conocimos en Etiopía, en Sudán, oye, sí, tú como los grandes potentados, ¿eh? Y nos casamos en Uganda. Genial, Así fantástico, que, oye, mira. Bueno, pues el continente ha marcado nuestras vidas. Sí, sí, la verdad que, bueno, cuando uno tiene este estilo de vida es difícil encontrar una pareja, pues no sé si decir que te siga el ritmo o que comprenda. Hombre, tenéis que tener los mismos intereses, la misma, por sí. lo menos la misma sed de búsqueda, la misma sed de conocer y de saber, porque si no es imposible. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de Miguel de la Cuadra Salcedo, que tú estás siguiendo su... Bueno, pues sí. Él es pues un sí. grande, era un grande. Un grande, pero cuando estaba haciéndolo no era un grande. Me explico, lo grande lo ha hecho después, cuando se ha visto con perspectiva la historia de su vida. Entonces, que eso es lo que te pasará a ti. A ti te hará grande el después, no es el ahora, el mientras. Bueno, yo con ser feliz con lo que hago... Bueno, sí, porque no aspiras, tú aspiras a satisfacerte, pero cuando unas cosas no las haces con el interés personal de conseguir una popularidad o un dinero, de cuando tú lo haces porque es una cosa que te nace a ti, eso con el tiempo tiene su recompensa. Porque es valorado. Porque además es que se nota cuando hay interés y cuando no. Y eso le pasó a Miguel de la Cuadra Salcedo y a otros muchos. Me acuerdo que de Miguel de la Cuadra Salcedo me acuerdo que estuvo contando cómo una noche se fueron a un poblacho de Sudamérica, ya, pero también de la selva, y grabaron cómo, con una cámara, cómo los murciélagos bajaban al campamento y les chupaban la sangre a los... Sí, les mordían y dice, nos dejamos morder 2 veces para grabarlo. Y a la tercera ya no, porque a la tercera ya nos podíamos dar una infección. Claro. Pero fíjate que troglodita era aquella época de la forma de hacer los reportajes. Sí. O sea, ahora tenemos más conocimientos. Claro, ahora eso no se haría, ¿no? Claro, voy a dejarme morder por el murciélago para grabarlo. Eso no se haría ahora. Pero y las condiciones son distintas, pero aún así... vosotros, los que os dedicáis a la búsqueda, y lo vivís, lo experimentáis, eso tiene luego su recompensa, porque las cosas que se hacen por interés se nota. Y al final, cuando se hace por interés, que no se hace así con la sinceridad que uno quiere por interés personal, entonces, además lo hace sin esperar nada. Y eso tiene su recompensa. Pero claro, necesitas una pareja que te acompañe, porque te digo, Miguel de la Cuadra Salcedo, pues el hombre pues dejaría un hijo de 5 años y lo encontraría con 18 y casado. Claro, ¿qué vida familiar es esa? La verdad, que tienes que perder algo. Sí. Y a lo mejor en un momento de tu vida tendrás también que hacer una pausa. Sí, eso lo tengo claro. Pero bueno, ya te buscas ya la vida para trabajar de otra manera, ¿no? Sí. Pero ya te has quitado el hipo gordo, de decir, bueno, es que me quite lo bailar, que me recorre el mundo entero. Claro, totalmente. Yo ahora, en estos últimos años, digamos que he puesto el turbo para conocer países, para también recopilar fotografías, experiencias, anécdotas. Y cuando tenga que poner el freno porque quiera formar una familia, pues tengo material para... seguir trabajando sobre él. Para trabajar en las fotografías, en los vídeos, en los relatos, etc. Y lo ideal es que tu compañera pues pueda compartir contigo esas vivencias. Claro. Porque tenéis tanto en común que habrá muchas conversaciones. ¿Te acuerdas cuando estuvimos? ¿Te acuerdas cuando vimos? Y eso une muchísimo. Mucho. Bueno, une hasta cierto punto estoy pensando en plena Amazonia se te cae por un terraplén, ya veremos qué pasa con la familia. Tener cuidado, por Dios, tener mucho cuidado. Y sobre seguro, porque la cosa no sabemos dónde está el destino, pero vosotros tened cuidadico, que yo soy una madre. Llevamos cuidado. Aparte, Lucía es enfermera, pues también... ¡Hombre! Te lleva la mitad de la terapia entonces va bien. Sí. Lleva guardadas las espaldas bien. Pero bueno, 6 meses conviviendo 24 horas al día en África es intenso. Eso ya lo dijimos, o nos une o nos separa. Pero no, bueno, pero cuando hay la misma sed, yo cuando he leído tu forma de tu trabajo y lo que has hecho, yo lo primero que he visto es la sed. ¿Qué sed tenéis? Sí. ¿Qué ansia? ¿Qué esperáis encontrar? Y si tenéis los dos los mismos, pues
no hay problema. Sí, No hay sí, problema. sí. El problema está cuando hay divergencias y Claro, los intereses claro. son distintos, entonces eso no es. Entonces la suerte que habéis tenido es de encontraros con las mismas intenciones, lo cual Efectivamente. me agrada muchísimo. Muchas Os gracias. doy la enhorabuena. Porque es que es una forma, a ver, la experiencia vivida, cuando la compartes, es más experiencia. Totalmente de acuerdo. ¿A que sí? Sí. Eso de miraros, es decir, ver algo y miraros y sin decir nada, sí, es genial, ¿no? Exacto. Esos momentos son fantásticos, ¿eh? Exacto. Hay una boda organizada en mitad de Uganda. Los anillos los compramos la noche antes en un sitio de carretera que a ella le estaba grande y era Oye, todo bueno, como muy improvisado. Y muy de película, ¿eh? Muy de película, pero bueno, nos mirábamos, reíamos y decimos, bueno, es nuestra boda. La ya parte está, positiva, claro. Es algo que vamos a contar a nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Y por qué que os casasteis? Porque con tantos países... Pues nos casamos por la Iglesia Evangélica de Uganda. Dulce nombre de Jesús, Evangelio de Uganda. Nada que ver con mis creencias religiosas, pero me da igual, era algo simbólico. Pero vamos a ver, casarse, y te lo dice una creyente, pues yo soy creyente y no soy creyente per se, o sea, por sí mismo, ¿no? Tengo la convicción de que lo que interesa es el sentimiento profundo que puedas tener tú hacia la otra persona. Porque muchas veces las ceremonias y los ritos los pervertimos. Sí, estoy de acuerdo. Para nosotros era algo más simbólico. De hecho, nos daba igual el rito por el cual nos casamos. Es el compromiso. Si era la Iglesia católica, la evangélica, como fue el caso, si era algo tradicional, era simplemente pues formalizar que queríamos estar juntos. Es que dice, pues me ha hecho gracia, Iglesia Evangélica de Uganda. Vamos, Es que ese es el nombre de la iglesia, sí. Es que vamos, es que lo quiero buscar y no lo encuentra, amigo. Pero lo importante es el compromiso. Sí. Porque, pues eso, es el compromiso de vida, el compromiso de compartir y es fantástico. Así se puede Oye, así trabajo yo a gusto también, ¿eh? Claro. Ay, que a gusto trabajar. Claro. Bueno, Aníbal, se nos acaba el tiempo y ha sido un placer, pero además me lo he pasado. He viajado, estando contigo he viajado y me has hecho, pues eso, algunas cosas que yo ya pensaba, me las has confirmado y otras pues me has enseñado cosas distintas. A los espectadores pues también habrán estado como yo, pues eso, embobados, y has visto que la risa tonta no se me va de la boca, porque es que os imagino, porque ya te digo, como yo viajo mucho, porque yo me paso la vida viajando, yo todas las noches pongo el canal Viajar y me visito un país. Entonces sí que es verdad que he visto sitios complicados a través de estos reportajes de personas como vosotros, y algunos pues son verdaderas maravillas, experiencias maravillosas, y otras son bastante dramáticas. Entonces lleváis una mochila cargada de experiencias buenas. Sí. Porque lo bueno, de lo bueno se disfruta y de lo malo se aprende. Totalmente. Entonces, chapó, que sigues así muchos años, hasta que el cuerpo aguante. Y si yo no me he muerto, pues a ver si cuando vuelvas de todos los Kazajistán que vas a estar, vienes y nos lo cuentas. Perfecto. ¿Te parece bien? Pues aquí estaré y aquí estarás tú también. Espero. Ya llevo la primera vacuna, voy por la segunda. Lo mismo luego me muero de un traspié contra un adoquín. Pero vamos, eso ya es lo de menos. Ha sido un placer. Gracias por esta cita que me has concedido entre un impasse, porque salís pitados, y con muchísimo gusto. Espero vuestra vuelta y que puedas contarnos lo que habéis vivido y las experiencias que habéis tenido. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí también y contar un poquito más sobre mí. Yo soy la afortunada. Nosotros los espectadores, he visto qué gente tenemos. Si es que la comarca, si es que tenemos de todo. Exploradores, tenemos de todo. Además, unas fotografías extraordinarias, de verdad, que es lo que hay. En la página de Facebook se puede entrar y ver muchísimas cositas. Aníbal Bueno, y tiene un montón de cosas allí, de fotos, de experiencias, de reportajes. Bueno, ya lo verán. Y hasta la próxima semana. Espero que hayan disfrutado como he disfrutado yo, ¿verdad que sí? Hasta pronto.